Bueno, dentro de los posibles resultados de pruebas según el estadio, hemos identificado que la infección sifilítica puede inducir una respuesta inmune muy compleja. Así que en la etapa primaria se producen anticuerpos IgM hasta en un 75% e IgG en un 25%. La segunda, esta permanece más elevada, aunque la IgM puede persistir después de la resolución del cuadro clínico. Estos anticuerpos se dirigen contra dos antígenos diferentes. Los no treponémicos, que son los que antiguamente denominábamos reaginas, son los que lo hacen contra el complejo antígeno cardiolipina, lecitina o colesterol, que son las que hemos llamado previamente como pruebas no treponémicas, y estos son detectados por pruebas RPR, BRL, ELISA y el VCR. Ya los treponémicos, que son los específicos contra los determinantes antigénicos del treponema pallium, se detectan con la FT-ABS, con la ETPHA y con las pruebas rápidas, cuyo método más común es la inmunocromatografía, como lo vemos ahorita. El periodo de ventana, que es el lapso que transcurre desde la infección hasta que las pruebas diagnósticas son capaces de detectar los anticuerpos, es variable. En las pruebas tipo RPR y DRL, este periodo puede oscilar entre 10 a 14 días después de la aparición del chancro duro. En el ELISA se puede identificar un poco más precozmente, alrededor de 5 días después de la presentación, y en la FTABS también más o menos entre 5 a 7 días, aunque es difícil pues como corroborarlo en todos los casos. La evolución natural de estos títulos va a variar según cada prueba. En las no treponémicas, como les he mostrado, describe inicialmente una curva que llega a su acme durante el secundarismo, ¿sí? Donde son más positivas, y va disminuyendo en la sífilis latente y tardía. Esto explica, digamos, los resultados altamente variables e incluso algunos falsos negativos que pueden ser observados en fases tardías. Entonces, durante las lesiones primarias, vemos que, como les mencionaba, el diagnóstico se hace directamente en las lesiones. La ventana inmunológica es alrededor entre 1 y 4 semanas del chancro. Tenemos que las pruebas BRL o RPR, que son las troponémicas, pues se positivizan incluso más tempranamente que las treponémicas, y en este estadio podemos identificar este patrón, que es que se vean directamente las lesiones, de las espiroquetas en la lesión, con una serología que es negativa porque digamos una lesión que es muy temprana aún. Cuando las encontramos positivas, con una FT-ABS que está negativa porque todavía no ha montado como tal la respuesta inmune, pero que ya se empezaron a positivizar las pruebas no treponémicas, o que ya ha pasado varias semanas y ya la visión no es, por la inflamación del tejido no es posible, pero que ya en ese momento se pueden identificar las pruebas serológicas positivas. Dentro de la sífilis secundaria, como les mencionaba, los diagnósticos también se puede hacer directo en las lesiones secundarias, y en este caso las pruebas treponémicas y las no treponémicas son positivas en el 100% de los casos, como vemos acá, dado que es donde tienen el pico más alto las pruebas no treponémicas, y cuando tienen la FT-ABS y la TPHA ya en su culmen también, donde ya se van a permanecer persistentemente elevadas. La fase latente precoz, que es la fase asintomática, que puede tener algunas flares de secundarismo sifilítico, en este momento pues ya no se van a ver las espiroquetas directamente, ¿no? En las lesiones, incluso en los exantemas y eso no se van a tomar directamente, no se van a identificar las espiroquetas. Las pruebas serológicas obviamente van a persistir positivas, y en ese momento empieza una caída ya lenta de los títulos de las no treponémicas, se empiezan a negativizar. Aquí va a empezar a jugar el tratamiento. Si se hace un tratamiento adecuado, la caída, digamos, de estas pruebas no treponémicas va a ser un poco más pronunciado, y las que no tienen tratamiento, si bien tienden a disminuir, van a permanecer positivas, pero en un digamos, porcentaje menor. Esta, pues normalmente, como les digo, eso dura menos de un año. Ya para la parte tardía, que es la fase latente tardía, que dura más del año, en este todas las pruebas treponémicas van a salir positivas. Las pruebas no treponémicas pueden o no estar positivas según el tratamiento, según la respuesta inmune del paciente, y normalmente no tiene síntomas clínicos.
En la sífilis terciaria es un diagnóstico que es muy difícil, por lo que la historia clínica siempre va a ser como fundamental al momento de definir si tiene o no, porque en estos momentos, al haber pasado tantos años después de la exposición de la lesión inicial, las treponémicas van a permanecer positivas, pero si no se sabe si se trató o no, no sabemos si persista o si tuvo una reinfección en algún momento de todo este periodo en la cual haya vuelto a tener una elevación. Entonces, aquí, como les digo, las pruebas treponémicas van a ser positivas en el 95%, pero las no treponémicas, incluso con infección activa, pueden ser negativas también. Entonces, es un diagnóstico que es un poco más complicado. En cuanto a las consideraciones que hay que tener en cuenta en el embarazo, se considera que se debe realizar un tamizaje universal a toda embarazada, y se debe tener muy en cuenta todo esto que hemos venido estudiando, que son la posibilidad de que un error diagnóstico en la cual pueden haber falsos positivos tanto en pruebas treponémicas como en pruebas no treponémicas. Hay que tener en cuenta la elevación de los títulos leves si no hay una reinfección activa. Si bien se ha dicho que se podría estudiar el feto, digamos directamente, no el estudio del suero, del cordón o de la sangre fetal no va a superar lo que ya podemos identificar con las pruebas serológicas maternas, por lo que no se recomienda en ningún momento hacer algún tipo de intervención o tomar algún tipo de prueba para tomar examen directamente del feto. Se considera que durante las ecografías que se hacen en el embarazo, sobre todo cuando son en las ecografías del segundo trimestre, podemos encontrar ya los hallazgos de una sífilis congénita pues, que ha afectado ya tempranamente el embarazo, en la cual podemos identificar placentomegalia con un grosor de más de 4 centímetros, hepatomegalia, polidramnios, ascitis o hidrops no inmune. El 20% de estos neonatos que nacen de estas madres infectadas tienen títulos mayores que la madre, y estos incluso pueden ser negativos si la infección ocurrió en el tercer trimestre, por lo cual hay que tener esto en cuenta. Y lo que hay que tener más en cuenta en estos pacientes es el tratamiento que se le realiza a la madre y cuánto tiempo recibió el tratamiento antes del parto. Eso es lo más importante en cuanto al diagnóstico o al manejo de estos neonatos en los que se sospecha una infección congénita. Debido al paso de anticuerpos IgG transplacentarios de la madre al feto, estos fetos pueden tener anticuerpos elevados, pero lo normal es que negativicen en 2 a 3 semanas debido a que no son anticuerpos propios. Si se incrementan o se mantienen a los 6 meses, se considera que probablemente el feto tenga una sífilis congénita y se debería haber dado el tratamiento. En estos pacientes, el mejor estudio para la sífilis congénita es hacer una punción lumbar con estudio en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿por qué hacemos vigilancia? Creo que ya lo hemos mencionado, pero dentro de las ITS, la sífilis es una de las principales causas de enfermedad en el mundo, que tiene consecuencias económicas, sociales y sanitarias de gran repercusión en muchos países, principalmente en los que se encuentran en vía de desarrollo, como el nuestro. Es importante porque casi que 2/3 de los embarazos de gestantes infectadas pueden tener sífilis congénita o terminar en un aborto espontáneo, y precisamente también por seguir el lineamiento de las organizaciones mundiales como el de la Organización Panamericana de Salud, en la cual se implementó este plan de acción para la prevención y control de la infección por VIH y por infecciones de transmisión sexual. Inicialmente el compromiso de la eliminación de la sífilis congénita se renovó y se amplió en el año 2016. Se aprobó, digamos, este plan de acción para la prevención del VIH y de las ITS, y los objetivos del desarrollo sostenible también plantearon la necesidad de poner fin a todas estas muertes evitables de recién nacidos y niños menores de 5 años y de combatir cualquier enfermedad transmisible, por lo que diseñaron estas metas del Plan Decenal de Salud Pública que aplicamos nosotros, en las cuales tenemos una meta que es llegar a una incidencia de sífilis congénita de menos de 0.5 casos por cada 1000 nacidos vivos para el 2021. En nuestro país tenemos entonces
la guía de práctica clínica basada en la evidencia para la atención integral de la sífilis gestacional y congénita. Es una guía que se desarrolló a partir del Ministerio de Salud y Protección Social con el fondo, junto con la ayuda del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el año 2014 en la Universidad Nacional de Antioquia y otras instituciones. Y ellos lo que nos hacen es, digamos, aclarar un poco los escenarios. Entonces definen un caso probable de sífilis gestacional como toda gestante, puérpera o con aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de sífilis gestacional, que tengan o no una úlcera genital, erupción cutánea, placas en palmas y plantas, cuya prueba rápida treponémica sea positiva y que no hayan recibido un tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo a su estadio clínico durante la presente gestación. La definición de caso confirmada de sífilis sería en esta misma paciente, pero que además de la prueba rápida treponémica positiva, tengamos una prueba no treponémica reactiva sin importar la dilución y sin que se haya identificado que se haya recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación o en la cual se haya sospechado o se crea que tenga una reinfección que no se haya sido tratada. Finalmente, la reinfección en la gestante se considera como una paciente que tenga una prueba no troponémica reactiva con aumento en títulos de 4 veces o 2 diluciones con respecto a la basal y con pruebas no troponémicas que no desciendan o que no desciendan 4 veces o que no disminuyan las diluciones al menos 2 en 12 meses, a pesar de haber tenido un tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación o el puerperio y que, mejor dicho, que persistan con títulos elevados o que no tengan descenso. Entonces, en el embarazo, el tamizaje para enfermedad sifilítica se debería hacer en todos los trimestres, primero, segundo, tercero, e incluso en el momento periparto. También se indica en pacientes que hayan tenido un aborto, como pues por lo que puede ser una de las causas de aborto, y en la primera consulta posparto, cuando se atiende en casa y no ha tenido controles previos. En cuanto al tratamiento en el embarazo, se considera que un tratamiento óptimo disminuye la posibilidad de sífilis congénita hasta en un 97%, de óbito fetal en un 82%, de parto pretérmino en un 64% y la morbilidad neonatal hasta en un 80%. Como vemos, las tasas de mejoría o de disminución de complicaciones son muchas y son desenlaces muy graves en los cuales el tratamiento con penicilina lo afecta directamente. Se considera que el tratamiento estándar, el gol estándar para manejo de estos pacientes es la penicilina G parentelar de larga acción, debido a que este medicamento atraviesa la placenta y que en sífilis congénita, pues el tratamiento es igual de efectiva, tanto para etapas tempranas como para títulos de pruebas nutroponémicas que sean muy altos o cuando tenemos ya hallazgos ecográficos de sífilis congénita. Entonces digamos que todos estos casos nos sirve, y lo ideal es que se diera el manejo y que el nacimiento ocurriera más allá de los próximos 30 días. Entonces se considera un tratamiento adecuado para sífilis estacional que prevenga la sífilis congénita, que es finalmente el desenlace más importante que queremos evitar, que reciba al menos una dosis de penicilina benzatínica de 2.400.000 unidades intramusculares aplicadas 30 o más días antes del momento del parto. Esto, como les mencioné previamente, previene hasta el 97% de los casos de infección en el feto, por lo cual esta es como la forma en la cual vemos si fue un tratamiento adecuado para esa sífilis gestacional. Dentro del tratamiento, los resultados que podríamos tener al usar la penicilina benzatínica, encontramos la reacción de Harris-Herxheimer. Es una reacción sistémica que se produce al cabo de 1 o 2 horas después del tratamiento de la sífilis con antibióticos efectivos, sobre todo con el de la penicilina, y consiste en la aparición de fiebre, mialgias, cefaleas, taquicardia, vasodilatación, entre otras. Y ocurre sobre todo en la sífilis secundaria, dado que como tiene una mayor espiroquetemia al medicamento, al entrar en contacto con esas espiroquetas y de generar la destrucción de estos microorganismos, genera una liberación masiva de antígenos que pueden generar una respuesta como la que les menciono. Este es un cuadro que es autolimitado y que puede tratarse administrando aspirina cada 4 horas.